Encontré el anuncio de mi propio departamento publicado con un precio que yo no podía pagar. Era la misma puerta azul, la misma ventana con la cortina floreada, el mismo edificio de la calle Pirul. Debajo decía disponible inmediatamente, 2 meses de depósito. Sentí las manos frías y la boca seca. Yo todavía tenía mis muebles adentro, mi cama, la foto de mi mamá en la sala. Don Sergio me había jurado que su hija iba a ocuparlo. Volví a leer el mensaje del casero donde me pedía desocupar con calma. Ese mismo día en la mañana me había dicho que necesitaba el espacio para su hija recién divorciada. Hasta me ofreció ayudarme a buscar otro lugar más barato. Pero el anuncio no decía nada de una hija necesitada. Decía departamento remodelado, ideal para pareja joven. Remodelado, cuando a mí me tocó aguantar la gotera del techo por 2 temporadas de lluvia. Entré a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Me senté en la orilla de la cama y me quedé viendo la pared descarapelada. El ventilador zumbaba igual que todas las noches, pero yo no podía respirar tranquila. No era solo la traición de querer correrme. Era darme cuenta de que para don Sergio yo nunca fui una inquilina puntual, solo un estorbo con contrato vencido. Y lo peor es que yo le creía cuando me llamaba Doña Refugio con respeto. Me llamo Refugio, pero todos en el edificio me dicen Doña Cuca. Desde hace 6 años rento el departamento 3 del edificio de la calle Pirul, en Iztapalapa. Es un cuarto amplio con cocina y baño, suficiente para mí y para mis plantas. Trabajo en un taller de costura por la colonia Escuadrón 201, a 3 combis de mi casa. Cada quincena separo el dinero de la renta antes que cualquier otra cosa. Don Sergio, el dueño, siempre me recibía con un gracias por ser tan cumplida. El edificio es viejo, con escaleras de cemento y un patio donde las vecinas cuelgan la ropa. En las mañanas huele a café y a gas, y en las tardes a tortillas y a chiles asados. Mi departamento tiene una ventana que da al patio, por donde se escuchan los chismes de Doña Tere y Doña Licha. Yo no soy de meterme en problemas, pago puntual y no hago ruido. A veces le llevaba un plato de mole a don Sergio cuando su esposa andaba de viaje. Me daba tranquilidad saber que tenía un techo seguro. El taller de costura está en una bodega con lámina que en abril se convierte en horno. Coso uniformes escolares, cierres, bastillas, a veces playeras de equipos de fútbol. Entro a las 7 y salgo a las 5, con las manos oliendo a tela nueva y a hilo quemado. Ese trabajo me ha dado para vivir sola, sin pedirle nada a nadie. Mi mamá murió hace 4 años, y desde entonces el departamento se volvió mi refugio. La sala es chica, pero tiene su sillón café y la repisa con sus veladoras. Don Sergio me habló por teléfono un martes por la noche, justo cuando estaba remojando los frijoles. Me dijo que su hija Mariana se había separado del marido y necesitaba un lugar. Me pidió que por favor pensara en mudarme para el siguiente mes. Sentí un nudo en el estómago, pero le dije que lo iba a pensar. Él me prometió que no me iba a dejar en la calle, que me ayudaba a conseguir algo. Esa noche no dormí, escuchando a los perros ladrar y pensando en cajas de cartón. A la mañana siguiente, en el trabajo, no podía concentrarme en la bastilla que estaba cosiendo. Mi compañera Toñita me preguntó si me sentía mal y le dije que mi casero me pedía el lugar. Ella me dijo que había leyes para inquilinos, pero yo no sabía ni por dónde empezar. Ese día salí temprano y pasé a ver un cuarto en renta en la colonia La Era. El cuarto era oscuro, sin ventilación, y costaba 1,000 pesos más que mi departamento. Volví a mi casa sintiendo que algo no encajaba en la versión de don Sergio. Me llamo Refugio, pero todos en el edificio me dicen Doña Cuca. Desde hace 6 años rento el departamento 3 del edificio de la calle Pirul, en Iztapalapa. Es un cuarto amplio con cocina y baño, suficiente para mí y para mis plantas. Trabajo en un taller de costura por la colonia Escuadrón 201, a 3 combis de mi casa. Cada quincena separo el dinero de la renta antes que cualquier otra cosa. Don Sergio, el dueño, siempre me recibía con un gracias por ser tan cumplida. El edificio es viejo, con escaleras de cemento y un patio donde las vecinas cuelgan la ropa. En las mañanas huele a café y a gas, y en las tardes a tortillas y a chiles asados. Mi departamento tiene una ventana que da al patio, por donde se escuchan los chismes de Doña Tere y Doña Licha. Yo no soy de meterme en problemas,
pago puntual y no hago ruido. A veces le llevaba un plato de mole a don Sergio cuando su esposa andaba de viaje. Me daba tranquilidad saber que tenía un techo seguro. El taller de costura está en una bodega con lámina que en abril se convierte en horno. Coso uniformes escolares, cierres, bastillas, a veces playeras de equipos de fútbol. Entro a las 7 y salgo a las 5, con las manos oliendo a tela nueva y a hilo quemado. Ese trabajo me ha dado para vivir sola, sin pedirle nada a nadie. Mi mamá murió hace 4 años, y desde entonces el departamento se volvió mi refugio. La sala es chica, pero tiene su sillón café y la repisa con sus veladoras. Don Sergio me habló por teléfono un martes por la noche, justo cuando estaba remojando los frijoles. Me dijo que su hija Mariana se había separado del marido y necesitaba un lugar. Me pidió que por favor pensara en mudarme para el siguiente mes. Sentí un nudo en el estómago, pero le dije que lo iba a pensar. Él me prometió que no me iba a dejar en la calle, que me ayudaba a conseguir algo. Esa noche no dormí, escuchando a los perros ladrar y pensando en cajas de cartón. A la mañana siguiente, en el trabajo, no podía concentrarme en la bastilla que estaba cosiendo. Mi compañera Toñita me preguntó si me sentía mal y le dije que mi casero me pedía el lugar. Ella me dijo que había leyes para inquilinos, pero yo no sabía ni por dónde empezar. Ese día salí temprano y pasé a ver un cuarto en renta en la colonia La Era. El cuarto era oscuro, sin ventilación, y costaba 1,000 pesos más que mi departamento. Volví a mi casa sintiendo que algo no encajaba en la versión de don Sergio. El anuncio lo publicó una cuenta con foto de un edificio que no era el nuestro. En la descripción decía excelente ubicación, a 5 minutos del metro. Reconocí la cortina floreada porque yo misma la puse con un clavo y un lazo amarillo. El precio era 2,500 pesos más de lo que yo pagaba. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Tuve que sentarme en el piso de la cocina con el teléfono apretado en la mano. Me repetía que quizás era un error, que alguien más habría tomado la foto. Pero en el anuncio decía departamento 3, planta baja. Ese era mi número, mi puerta, mi ventana. Quise llamarle a don Sergio para gritarle, pero no podía respirar bien. Me quedé viendo el techo y por primera vez sentí que mi casa ya no era mía. Ese silencio de la cocina me dio más miedo que cualquier grito. Marqué el número de don Sergio y me contestó a la tercera llamada. Le dije: don Sergio, ya vi el anuncio, ¿qué está pasando? Él tardó unos segundos en responder, como si estuviera buscando una excusa. Me dijo que la publicación era de su hija, que ella lo había subido sin avisarle. Yo me quedé callada porque no quería llorar, y luego dije: usted me prometió que era para ella. Esa pausa me dolió más que si me hubiera mentido directo. Toñita me mandó un mensaje por la noche con una captura de otro anuncio igual. Ahí el precio era todavía más alto y decía: aceptamos transferencia y contrato. Le conté lo que me estaba pasando y ella me dijo que eso era muy sucio. Al día siguiente, doña Licha me paró en el patio para decirme que el sábado habían ido 2 muchachos a ver el departamento. Me preguntó que si yo ya me iba, con una cara de lástima que me revolvió el estómago. Le dije que no me iba a ningún lado y subí las escaleras temblando. Fui a tocarle a don Sergio en el departamento que tiene en la azotea. Me abrió con una sonrisa forzada y un pásale, doña Refugio. Le mostré el anuncio en mi teléfono y le pregunté por qué salía mi departamento rentado más caro. Él suspiró y me dijo que su hija ya no lo iba a ocupar porque consiguió un trabajo en Querétaro. Le pregunté que por qué no me avisó y él me dijo que no quería preocuparme. No pude terminar la frase porque sentí que me iba a quebrar ahí mismo. Esa noche entendí que don Sergio nunca me vio como persona. Para él yo era solo un número de renta que podía subir. Me sentí como una mosca atrapada en un vaso, viendo la salida pero sin poder volar. No sabía si enojarme más con él o conmigo por haberle creído. Y aquí estoy, contando dramas de la vida para no volverme loca. Porque si no lo cuento, el coraje me va a comer por dentro. Don Sergio dejó un papel doblado bajo mi puerta el lunes por la mañana. Era una carta donde me avisaba que mi contrato había vencido hacía 2 años. En letra chiquita decía que tenía hasta el último día del mes para desocupar sin excepción. Leí la hoja 3 veces parada en el pasillo con la escoba en la mano.
Mi vecina Toñita me miró desde la escalera y no me preguntó nada. Doblé el papel y lo guardé en mi bolsa del mandado sin decir una palabra. Esa tarde fui a tocarle a don Sergio con el dinero de la quincena en un sobre blanco. Me abrió la puerta a medias y no me invitó a pasar como otras veces. Le extendí el sobre y le dije que ahí estaba mi renta completa. Él se quedó viendo el sobre y luego me dijo que ya no podía recibirlo porque el contrato estaba vencido. Sentí la cara arder como cuando me da fiebre y tuve que bajar la vista. Le pregunté que entonces dónde iba a vivir yo y él solo se encogió de hombros. Al día siguiente llegó un plomero con una llave grande y me avisó que venía a cortar el agua del departamento 3. Le dije que yo no había pedido ninguna reparación y él me enseñó una orden firmada por don Sergio. Ese papel decía que había una fuga en la tubería principal y que había que cerrar la llave todo el día. Me quedé sin agua para lavar los trastes y ni siquiera pude bañarme antes del trabajo. En la noche volvió el agua, pero cuando abrí la llave salió un hilo café y frío. Entendí que don Sergio estaba dispuesto a incomodarme hasta que yo misma me fuera. El jueves por la tarde escuché voces en el patio y me asomé por la ventana. Don Sergio subía con una pareja joven y le señalaba mi puerta como si fuera cosa suya. La muchacha traía una bolsa de supermercado y el muchacho cargaba una cinta métrica. Me paralicé y no supe si salir a reclamarles o quedarme callada detrás de la cortina. Don Sergio metió la llave en mi chapa, no me lo esperaba, yo estaba adentro. Abrí la puerta justo cuando le empujaba y la pareja dio un paso atrás. A la mañana siguiente, doña Tere me detuvo en el patio para preguntarme si era cierto que yo le debía meses de renta. Le dije que no, que siempre he pagado puntual, y ella me miró con desconfianza. Fue entonces cuando supe que don Sergio le había contado a medio edificio que yo era una morosa. Esa mentira me dolió más que el anuncio, porque yo saludaba a todos con respeto. Subí a mi departamento y estuve a punto de tirar la foto de mi mamá al suelo, pero me contuve. En lugar de eso me senté y me puse a rezar en silencio para no hacer una tontería. El sábado me llegó un mensaje de don Sergio al teléfono. Decía que si no entregaba el departamento el lunes, iba a meter a sus sobrinos a ayudarme con la mudanza. Leí la palabra ayudarme y sentí un frío en la espalda. Ya no era una sugerencia ni una carta formal, era una amenaza directa. Le respondí que por favor me diera más tiempo y no me contestó hasta la noche. Su única respuesta fue un lo espero, doña Refugio, que sonó más a advertencia que a despedida. No sé por qué sigo contando dramas de la vida si apenas me estás escuchando. A veces siento que si me callo, el miedo se vuelve algo mío. Doñita me preguntó si ya había buscado un abogado y le dije que no tenía para pagarlo. Me recomendó a una muchacha que trabaja en un juzgado, pero me dio miedo meterme en problemas. Sentía que don Sergio podía hacerme la vida más imposible de lo que ya era. Esa noche soñé que empacaba mis trastes y que no encontraba la puerta de salida. El lunes por la mañana me levanté antes de que sonara el despertador. Me puse mi blusa azul y me guardé el teléfono en el pecho, con la grabadora abierta. Toñita me había dicho que no fuera sola, pero yo necesitaba escuchar la verdad de su boca. Bajé las escaleras despacio, con las manos frías y el estómago apretado. Toqué la puerta de don Sergio y esperé escuchando mis propios latidos. Cuando abrió, lo primero que hizo fue sonreír como si yo fuera una visita de domingo. Le dije: quiero saber por qué me corre, don Sergio, y no me diga que es por su hija. Él se cruzó de brazos y me dijo que su hija necesitaba el departamento. Le pregunté por el anuncio que decía remodelado y por los extraños que entraron. Se rió bajito y me dijo que así se hacen las cosas cuando una renta está muy baja. Sentí que el pecho se me cerró y por un momento no pude contestar. Entonces le pregunté que si yo no valía nada después de 6 años de cumplirle. Ahí fue cuando don Sergio soltó la verdad sin que yo tuviera que insistir. Me dijo que su hija nunca iba a ocupar el departamento, que eso era un invento. Necesitaba desocupar los 3 departamentos de abajo porque ya tenía un comprador. Ese comprador quería hacer una bodega y pagaba el doble por el edificio completo. Yo me quedé viendo sus zapatos viejos y no podía creer lo que escuchaba. Le pregunté: ¿y usted cree que eso es justo? Y él me contestó: es negocio. Don Sergio se acercó un paso y me dijo que no me iba a pelear con él.
Me advirtió que si no salía el miércoles, sus sobrinos iban a venir a sacar mis cosas. Dijo: tú sabes que aquí nadie te va a defender, y volví a sentir el frío en la espalda. Quise gritarle, pero me acordé de la grabadora y me quedé callada, la rabia me temblaba en las piernas. Le pedí que me diera aunque fuera una semana más para juntar mis papeles. Él negó con la cabeza y me cerró la puerta en la cara. Bajé las escaleras con los dientes apretados y me encerré en mi baño. Me senté en el piso y le puse play a la grabación con miedo de no haber capturado nada. La voz de don Sergio se escuchaba clarita, con la misma sonrisa de siempre. Escuché cuando dijo lo del comprador y me tapé la boca para no llorar. Toñita me mandó un mensaje preguntando cómo me fue y no supe qué responder. Le pedí que viniera a mi casa y llegó en media hora con un café y un pan dulce. Toñita escuchó la grabación sentada en mi cama y se quedó en silencio un rato. Me dijo que su prima trabaja en una oficina de arrendamiento y que eso era prueba suficiente. Por primera vez sentí un poquito de aire entre el pecho y el miedo. Toñita me ayudó a copiar la grabación en su teléfono y me dijo que no me fuera a rajar. Esa noche tuvimos que hablar bajito porque yo no quería que don Sergio nos oyera. Planeamos ir juntas a la oficina al día siguiente antes de que él moviera a sus sobrinos. Al día siguiente, antes de salir, me paré en el patio con el teléfono en la mano. Don Sergio bajaba de la azotea y me vio con Toñita a mi lado. Le dije en voz alta que ya sabía lo del comprador y que tenía su voz grabada. El señor se puso pálido y se detuvo a media escalera como si hubiera visto un fantasma. Doña Tere y doña Licha se asomaron por sus puertas al escuchar el alboroto. Entonces Toñita dijo: ya no está sola, don Sergio, y el patio se quedó callado. Toñita me acompañó a la oficina de arrendamiento y pedimos hablar con un asesor. La muchacha se llamaba Daniela y nos escuchó con atención. Le entregué una copia de la grabación y la carta que don Sergio dejó bajo mi puerta. Me dijo que el aviso tenía vicios de forma y que mi contrato seguía vigente. Sentí un alivio tan grande que tuve que agarrarme de la silla. No pude evitar soltar una risa nerviosa. Daniela me explicó que el casero no podía cortar servicios ni meter gente a mi departamento. Me dio un formato de queja y me ayudó a llenarlo con los datos. También llamó a don Sergio para notificarle que había una denuncia en su contra. Ese hombre le colgó 2 veces antes de contestar. Daniela le advirtió que cualquier acto de presión era delito. Yo apreté la mano de Toñita por debajo de la mesa. Al volver al edificio, vi que don Sergio estaba afuera con 2 muchachos grandes. Ellos me miraron feo y se cruzaron de brazos. Toñita me dijo que no me detuviera y seguí caminando sin bajar la vista. Uno de ellos dio un paso hacia mí, pero doña Tere se asomó con su escoba. Les gritó que ya había testigos y que se fueran de ahí. Yo quise decir algo, pero solo me salió un no sé ni cómo explicarlo. Don Sergio me llamó esa noche para ofrecerme un trato. Me dijo que me devolvía el depósito si me iba en una semana. Yo le respondí que ya no negociaba con él y colgué. Toñita y yo celebramos con un café y unas galletas de canela. A los 3 días, la oficina le notificó que el contrato se renovaba por 1 año. Doña Tere y doña Licha me llevaron un plato de pozole para festejar. Nunca había sentido tanta fuerza con tan poca cosa. Con el tiempo, don Sergio dejó de molestar y hasta me saludaba con vergüenza. El comprador del edificio se echó para atrás cuando supo del problema legal. Yo seguí viviendo en el departamento 3 con mi cortina floreada y mis plantas. Le puse una chapa nueva y guardé la grabación en una memoria. A veces me despierto en la noche y escucho el ventilador como si nada hubiera pasado. Me cuesta creer que estuve tan cerca de perder mi casa. Esa pelea me enseñó que ser callada no es lo mismo que ser débil. Entendí que la gente como don Sergio cuenta con tu silencio. Ahora hablo más con mis vecinas y nos avisamos de cualquier cosa rara. A Toñita le estoy enseñando a coser dobladillos los domingos. Mi departamento ya no es solo un techo, es una trinchera que defendí. Por eso te cuento esto con la voz tranquila. Yo sé que a muchas les da miedo levantar la voz. A mí me dolió el estómago cada día de esa pelea. Hubo noches en que quería empacar todo e irme a casa de mi tía. Pero si me hubiera ido, don Sergio habría ganado sin mover un dedo. No me arrepiento de haber grabado la conversación, aunque me temblaba la mano.
Ese día aprendí que la dignidad no es orgullo, es memoria. Ahora te pregunto algo que me da vueltas desde entonces. ¿Cuántas veces has creído que cumplir con tu parte te garantiza justicia? Yo pagué 6 años de renta puntual y aún así estuve a una firma de la calle. ¿Vale más la firma de un papel o la palabra de una persona? Quizás tú también has sentido que el sistema protege al que tiene más. Cuéntame si pasaste por algo parecido, me interesa saberlo.